este nuevo encuentro del ciclo de charlas de biólogos en acción. Hoy nos va a acompañar la doctora Marina Pombo. Ella se graduó como licenciada en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa en el año 2001. Es doctora en Biología Molecular y Biotecnología. Se doctoró en la Universidad de San Martín. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta del CONICET y su lugar de trabajo es en el Laboratorio de Interacción Planta-Patógeno, que pertenece al Instituto de Fisiología Vegetal y depende de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata. Bueno, Marina, bienvenida, y cuando Gracias. quieras podés comenzar. Estamos todos muy contentos, hacía mucho que no te veíamos, así que bueno, estamos todos atentos ahora a lo que nos vas a contar vos. Buenísimo, les comparto mi pantalla, si pueden ver mi presentación. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, antes de empezar quería agradecerles a las organizadoras de este evento, que me parece genial, desde ya les digo, me parece una iniciativa buenísima. Me hubiese encantado en el momento que me recibí poder escuchar a gente que había pasado por todo esto y cómo había llegado donde había llegado. No tuve la oportunidad, así que les agradezco mucho. Y para mí es un honor estar dando una charla en mi facultad, mi querida Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de La Pampa. Especialmente le quiero agradecer a María José, que fue mi gran compañera de estudio y de mates y de charlas durante todos los años de facultad, y la que me dio la alegría de invitarme a contarles un poco qué fue lo que hice durante mi carrera y qué es lo que estoy haciendo actualmente. Entonces, cuando María José me invitó, me explicó un poco qué es lo que esperaban que yo cuente en mi presentación. Entonces decidí un poco ordenarla de esta manera, primero hablándoles de el camino recorrido desde que me recibí de licenciada hasta la actualidad, cómo está conformado hoy el laboratorio del cual soy parte, el Laboratorio de Interacción Planta-Patógeno, y explicarles un poco nuestras líneas de investigación y qué tecnologías estamos utilizando en el laboratorio para poder abordarlas. Bueno, estoy dando esta charla porque soy licenciada en Ciencias Biológicas, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de La Pampa, y yo realicé mi carrera, cursé mi carrera con un plan anterior al plan aprobado en el año 1997. Nosotros lo llamábamos el plan nuevo en el momento en que estábamos cursando. Así que imagínense que es un plan bastante antiguo. Y me recibí el 20 de diciembre de 2001. Y pongo la fecha exacta como para ponerlos un poco en contexto de qué pasaba en ese momento cuando yo me recibí. El 20 de diciembre de 2001 es el día exacto en el que de la Rúa se iba en un helicóptero y renunciaba a la presidencia de la Nación. Y todos conocemos lo que vino después de esto. Eh, fueron meses de crisis económica, de tener 5 presidentes en un día, y bueno, para mí, que estaba recién recibida, no fue nada fácil eh, abordar estos meses de búsqueda de qué hacer, sobre todo direccionado hacia la investigación que había sido dejada de lado durante muchos años. Y un día me crucé con una ex compañera de la facultad que se había pasado al plan, lo que nosotros decíamos el plan nuevo, que era el plan 1997, y me comentó que había cursado una materia que se llama Biología Celular y Molecular, y me dijo, vos tenés que hacerla, porque a vos eso te va a encantar. Y se ve que me conocía mucho, entonces averigüé cómo podía ser y existía la posibilidad de cursarla de manera vocacional para los que ya teníamos el título de grado. Y eso fue lo que hice. Y ahí tuve la suerte de cruzarme con Fabiola, que está acá presente y que todos ustedes la conocen, y que es la que está dictando actualmente también la materia.
Y Fabiola es un poco la culpable, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, por eso estoy sumamente agradecida a ella, de que yo hoy en día esté acá donde estoy, porque ella un poco me impulsó y se dio cuenta que a mí me interesaba mucho esta materia y me dijo, si a vos te interesa, tenés que contactarlo a Carlos Arregui, que era el investigador que dictaba esta clase, esta materia antes que ella, y que tenía su laboratorio de investigación en la UNSAM en Buenos Aires. Y es así que cuando terminé de cursar la materia, lo contacté a Carlos, y en ese momento él no tenía lugar para otra persona para trabajar en el laboratorio, pero me mandó el contacto de muchos de sus colegas de un instituto asociado a donde él estaba trabajando, que es el INTECH. A los pocos meses me voy al Instituto Nacional de Tecnología de Chascomús. Este instituto está en Chascomús, como lo dice su nombre, en provincia de Buenos Aires, y depende de la Universidad Nacional de San Martín y del CONICET. Para los que nunca escucharon hablar del instituto, es un instituto muy grande que creció muchísimo en los últimos años y que tiene muchos grupos de investigación en temas muy diversos, desde estrés biótico y abiótico de plantas, células madre, estudio de células madres para terapia génica, estudio de toxoplasmosis, reproducción de peces, muy, muy, muy diverso. Y yo me incorporé al laboratorio de bioquímica y fisiología de la maduración y senescencia, que estaba codirigido en ese momento por los doctores Marco Sivelo y Gustavo Martínez. Y en el marco de una beca CONICET comencé a hacer mi doctorado, estudiando la poscosecha de frutilla. Yo estudiaba un tratamiento muy novedoso en ese momento que se le aplica a los frutos para extender su vida poscosecha, y como era tan novedoso queríamos ver qué ocurría a nivel molecular con esos frutos cuando se les aplicaba estas irradiaciones con luz ultravioleta. Es así que me doctoré en biología molecular y biotecnología en la Universidad Nacional de San Martín con este tema de estudio. Luego de finalizado mi doctorado, a los pocos meses tengo la oportunidad de irme a hacer una estadía corta de 3 meses al laboratorio del doctor Kevin Folta. Este laboratorio se encuentra en el Instituto de Ciencias de los Alimentos y Agricultura en la Universidad de Florida, en Gainesville, Florida. Y acá un poco se me despertaron las ganas de hacer una estadía postdoctoral, un postdoc en el exterior. Es así como en el año 2011 me mudo a Ítaca, en el estado de Nueva York, y en esta ciudad, en el interior de Nueva York, se encuentra la sede de la Universidad de Cornell, y en el campus de esta universidad se encuentra un instituto que se dedica meramente o básicamente a estudios de distintos aspectos de las plantas, que se llama Boyce Thompson Institute for Plant Research. Y yo me incorporé como postdoc al laboratorio del doctor Gregory Martin, que estudia aspectos moleculares de la interacción planta-patógeno, y en este punto mi tema de trabajo cambia completamente, y es el tema de trabajo que tengo hoy en día. En enero del 2015 regreso al país con una beca de repatriación de investigadores que se otorgaban en ese momento, y ya sabiendo que había sido aceptada para el ingreso a carrera de investigador científico del CONICET, y me incorporo al Instituto de Fisiología Vegetal, que es un instituto que depende de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, y se encuentra dentro del campus de la universidad, y depende también del CONICET.
En este instituto empezamos a armar, y digo bien armar porque no teníamos absolutamente nada cuando empezamos, ni equipamiento mínimo, nuestro laboratorio junto con otro investigador del CONICET, que es Hernán Rosli, y hoy en día tenemos nuestro laboratorio andando con dos becarias doctorales, Romina y Flor, que están más o menos en la mitad de su doctorado, con beca CONICET, se incorporó a principio de año Emilia para realizar su tesina de grado, para recibirse de licenciada en biotecnología. La agarró en el medio de la pandemia, pobre, y la verdad es que no pudo hacer mucho hasta el momento, estaba desesperada, pero bueno, es lo que pasa. Y en nuestro laboratorio estamos interesados en estudiar los mecanismos moleculares implicados en la defensa, particularmente de tomate contra Pseudomonas syringae patobartomato. ¿Y por qué esta interacción en particular? Tomate, por un lado, por la importancia que tiene económica este cultivo. No sé si todos lo saben, pero el tomate es la segunda especie hortícola más consumida en el mundo, después de la papa. Y particularmente en La Plata nosotros estamos rodeados por un cinturón que se llama el cinturón hortícola de La Plata, donde se produce, uno de los frutos que más se producen es el tomate. Y Pseudomonas syringae, patobartomato, es una bacteria patógena que genera en esta especie una enfermedad que se llama peca bacteriana. Y se llama así por la sintomatología que provoca. Si ven esta foto de esta hoja, lo que hace la bacteria es provocar pequeñas manchas negras necróticas que están rodeados por un halo clorótico, que serían esos halos amarillentos alrededor. Y esto no se da solo en la parte vegetativa de la planta, sino que también afecta a los frutos, bajando su calidad y por lo tanto su valor económico a la hora de comercializarlo. Pero lo peor de todo es que si el título de la bacteria es muy alto, lo que provoca es, como en esta foto, la muerte completa de la planta. Y en cultivos de tomate, grandes cultivos de tomate, se puede traducir, como la foto que ven acá abajo, en caídas completas de las plantas y grandes pérdidas económicas. El ciclo infectivo, su ciclo infectivo, Pseudomonas syringae patobartomate, yo de ahora en más lo voy a resumir como PST para hacerlo más corto, tiene dos fases. Una fase epifítica, donde la bacteria se acumula en la superficie de los tejidos, pero en algún momento ingresa al mismo y generalmente lo hace por medio de estomas y en algunos casos por heridas que se puedan producir en el tejido. Una vez que ingresa, comienza lo que se llama la fase endofítica, donde la bacteria se alimenta de la planta, crece, se multiplica y lo hace en zonas, en zonas muy particulares, provocando la muerte celular específicamente en ese tejido, que es lo que nosotros luego vemos como el síntoma de PECA, que es el síntoma típico de la enfermedad. Y como les decía, a nosotros nos interesa estudiar los mecanismos moleculares implicados en esta interacción. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estudiar esto? Y una de las razones es porque entender estos mecanismos nos puede llevar a poder generar nuevas estrategias para desarrollar nuevos tomates que sean más resistentes a este tipo, a este tipo de plagas, ¿no? Y que de alguna manera eviten el uso de plaguicidas que son tan malos para el medio ambiente y para la salud humana. Pero ¿qué sabemos de la inmunidad vegetal contra microorganismos? Imagínense en este esquema que les estoy mostrando en esta filmina, que esta parte verdecita es el interior de la célula vegetal, sería el citoplasma, y la parte blanca es el apoplasto, que es en general donde se ubican estas bacterias. Estos microorganismos poseen moléculas conservadas que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos o microbios. Se los voy a resumir por las siglas en inglés como PAMPs o MAMPs. Uno de los más conocidos es un fragmento de la proteína de la flagelina. La proteína de la flagelina forma parte del flagelo de las bacterias, lo que le da movilidad.
y pueden ser reconocidos por la planta por receptores que poseen las células vegetales en su membrana. Estos receptores se llaman receptores de reconocimiento de patrones moleculares. Una vez que los detectan, activan una cascada de señalización en el interior de la célula que lleva a la inmunidad mediada por patrones moleculares o PTI. Lo que ocurre cuando PTI está activa, entre muchas otras cosas, es que hay refuerzo de pared celular, generación de ROS, cambios en la transcripción de genes, y uno lo que ve macroscópicamente es un tejido sano. Sin embargo, las bacterias patógenas como Pseudomonas syringae tienen la capacidad de inyectar dentro del citoplasma de la célula vegetal proteínas que se llaman efectores. Estas proteínas efectoras van a ir a descompaginar un montón de funciones de la célula para el propio beneficio de la bacteria. Y una de las cosas que pueden llegar a hacer dentro de la célula vegetal es inhibir esta cascada que lleva a la activación de esta respuesta inmune, de manera de tener una PTI atenuada y poder ser mucho más invasiva. Entonces, cuando esto ocurre, lo que nosotros observamos es un tejido sintomático, donde empiezan a aparecer las pecas características de esta enfermedad. Las plantas que se consideran resistentes lo son porque poseen proteínas denominadas proteínas de resistencia. Estas proteínas pueden detectar de manera directa o indirecta algunos de estos efectores. Y al hacerlo, activan otra inmunidad que se llama inmunidad mediada por efectores o ETI. Cuando este tipo de inmunidad es una inmunidad mucho más fuerte que PTI y más prolongada en el tiempo. Y cuando se activa, ocurren todos estos procesos que les mencioné para PTI, pero se caracteriza mucho porque culmina con una respuesta hipersensible que lleva a la muerte celular programada. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es que la célula en la que se detectó el efector de la bacteria se va a inmolar, se va a autodestruir para de esta manera confinar a la bacteria y que la bacteria no se desparrame por el resto del tejido. Y lo que uno va a ver de manera macroscópica es un tejido completamente sano. Bien, ¿qué sabemos en particular de tomate, la interacción de tomate y PST? Yo les voy a nombrar muy poquitas cosas porque no los quiero marear, pero que les van a servir un poco para entender los ensayos que hacemos en el laboratorio, que se los voy a explicar más adelante. Así que les voy a nombrar algunas moléculas importantes. Por un lado, el tomate puede detectar un epitope, un epitope es una pequeña fracción de aminoácidos de la molécula de flagelina que se llama FLAG22. Y lo detecta por un receptor de membrana que se llama FLS2. Y esto activa, como les mencionaba antes, la PTI. Pseudomonas syringae puede inyectar dentro de la célula vegetal más de 30 efectores. Imagínense todo lo que hace esto dentro de la célula. Yo les voy a nombrar solo uno que nos interesa estudiar en el laboratorio, que se llama ABRPTO. Y nos interesa por dos razones. Por un lado, porque tiene la capacidad de bloquear la vía de señalización que conduce a PTI. Pero también, por otro lado, porque las plantas de tomate, hay plantas de tomate que son resistentes, y lo son porque poseen una proteína que se llama PTO, que tiene la capacidad de detectar a este efector ABRPTO, y cuando lo detecta, activa a otra proteína que se llama PRF, y esta activación lleva a la ETI. A nosotros en el laboratorio estamos interesados en estudiar estas dos respuestas inmunes, tanto PTI como ETI. Y para eso tenemos distintas herramientas. Por un lado, contamos con plantas de tomate, algunas de ellas resistentes, como resistentes a PST, a pseudomonas, como estas que les muestro acá, PTOR, y otras que, como tienen mutada la proteína PRF, son susceptibles a la bacteria. Pero también contamos con distintas cepas mutantes de PST. Tenemos la wild type, tenemos algunas que, por ejemplo, no tienen el flagelo,
tenemos otras que no tienen el sistema ese de inyección de efectores que les mencionaba anteriormente, o alguna que está mutada en algún gen que codifica para alguno de los efectores que queremos estudiar, como por ejemplo el que les mencioné, ABRPTO. La combinación entre estas plantas y estas bacterias es lo que a nosotros nos permite ir diseccionando y ver qué es lo que está ocurriendo y qué otros genes pueden estar implicados en la activación de estas respuestas inmunes. Bien, para poder hacer esto tenemos que introducir a la bacteria dentro de la planta para hacer estos estudios, y por eso tenemos distintas estrategias de inoculación. ¿Qué hacemos? Preparamos una solución donde colocamos la bacteria en una concentración conocida y podemos introducirla dentro de la planta infiltrando con jeringa, como en este videito que les voy a mostrar. Directamente sin aguja apoyamos la jeringa en la cara abaxial de la hoja y introducimos el líquido, que es el inóculo. No sé si lo pueden ver ahí, pero se ve en más oscurito cómo va entrando el inóculo dentro del tejido vegetal. También podemos inocular la planta completa, como es este caso. Lo que utilizamos es, preparamos mucha más cantidad de inóculos, son alrededor de 4 litros de inóculo, lo ponemos en este desecador que está conectado a una bomba de vacío, colocamos la planta en manera invertida para que quede sumergida en el líquido y le aplicamos vacío. Lo que hacemos al aplicar vacío es quitar todo el aire que se encuentra dentro del tejido y reemplazarlo por el inóculo. Y la otra manera, un poco más sencilla, es el rociado con la suspensión bacteriana. Como la mayoría, no sé si son todos biólogos, pero eh, la mayoría deben ser biólogos en esta charla. Todos sabemos que la información genética en todo organismo se encuentra en el ADN, y que ese ADN, esos genes que se encuentran en el ADN se van a transcribir a ARN, a distintos ARNs de acuerdo al tejido del que estemos hablando y de las condiciones en un momento determinado, y ese ARN se va a traducir a una proteína que es la que finalmente va a cumplir una función en la célula. Entonces a nosotros nos interesa saber cuáles son las proteínas que cumplen alguna función en la activación de la defensa en tomate. Y para eso partimos de datos de ARN o datos de transcriptómica. ¿Y por qué? Porque se sabe que una de las consecuencias de la activación tanto de la PTI como de la TI son los cambios transcripcionales, cambios en la expresión de genes. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una técnica que se llama ARN-seq. Yo acá les quise esquematizar un poco como para facilitarle el entendimiento de qué significa ser ARN-seq. Imagínense en este esquema de acá abajo, donde ven todo, cada uno de esos cuadraditos es uno de los 35.000 genes que tiene tomate. Y que nosotros le estamos sacando una foto a los niveles de expresión que están determinados por las distintas gamas de colores entre verde, amarillo, naranja y rojo que ven en este esquema, a los niveles de expresión de los 35.000 genes de nuestra especie. Eso es lo que nosotros podemos hacer con la técnica de ARN-seq. Entonces, lo que hacemos normalmente es infiltrar plantas solo con el buffer del inóculo sin colocarle la bacteria, que van a ser nuestras plantas control, infiltrar otra tanda de plantas con la suspensión de bacterias, que va a ser nuestro desafío, hacer ARN-seq a cada uno de ellos y compararlos. Y cuando digo compararnos, nos fijamos, por ejemplo, hacemos zoom en este cuadradito y decimos, bueno, ¿qué nos interesa? Nos van a interesar los genes que quizás acá en este cuadradito están en verde y cuando los buscan acá están en rojo. O que acá están en amarillo y acá pasan a estar en verde. Los que están distintos en una condición que en la otra. Entonces, si tomate tiene alrededor de 35.000 genes, nosotros vamos a estar interesados en los que tienen expresión diferencial. Y particularmente nos interesan aquellos que en las condiciones control tienen baja o nula expresión, y cuando nosotros al meterle alguna bacteria activamos la inmunidad,
la expresión de ese gen aumenta de manera considerable. Y de estos grupos de genes que se comportan de esta manera en expresión diferencial, estamos a su vez interesados en un subgrupo muy, muy, muy chiquitito, que son los genes que codifican para factores de transcripción y proteínas quinasas. Y esto es porque se sabe que estos grupos de genes regulan muchas funciones en las células, no solo funciones de defensa, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos nuestras listas de genes que se comportan de esta manera. ¿Cómo hacemos para saber si realmente están implicados en la activación de la defensa de la planta? Nosotros tenemos una estrategia que es utilizar, silenciar estos genes con silenciamiento inducido por virus o VIGs. Esto es una técnica de knockdown. Lo que hacemos es bajar la expresión del gen, bajarla bastante. Entonces vamos a tener activación de la inmunidad, pero nuestro gen no no se va a expresar de esta manera como en este caso. Y evaluamos qué es lo que pasa en la inmunidad cuando no tenemos o tenemos silenciado la expresión del gen candidato. Y de esta manera vamos un poco armando el rompecabezas de cuáles son los genes importantes para la activación de esta respuesta inmune. Para esta etapa, lo que hacemos es pasar a utilizar otra planta, que se llama Nicotiana bentamiana. Y esto es por varias razones. Nicotiana bentamiana es una planta modelo en el laboratorio, se utiliza muchísimo en estudios moleculares de planta en los laboratorios. A nosotros nos interesa utilizarla primero porque tiene varias ventajas. Es una especie relacionada a tomate, pertenece a la misma familia de las solanáceas. Es muy, 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 a diferencia de tomate, muy eficiente para el silenciamiento inducido por virus, que es la técnica que nosotros utilizamos. Uno puede silenciar la planta completa de manera muy homogénea, cosa que no pasa en tomate, y logra un silenciamiento del gen, de la expresión del gen de alrededor del 80-90% en casi todos los casos. Tiene genoma disponible como tomate, lo que nos permite encontrar los genes ortólogos de tomate en Nicotiana bentamiana. Y si pueden ver en la foto, tiene hojas grandes, lo que nos permite realizar los ensayos posteriores para evaluar cómo está la inmunidad, que son los que les voy a mostrar a continuación. Entonces tiene muchas ventajas pasar por esta planta. Siempre, pero siempre teniendo en cuenta que a nosotros nos interesa volver a tomate, y más adelante les voy a hablar de cómo estamos abordando esto. Nos interesa volver a tomate porque es nuestra planta de interés agronómico, ¿no? Bien, entonces como les decía, tenemos nuestras listas de genes candidatos que provienen de datos de transcriptómica, y los más interesantes los silenciamos en Nicotiana bentamiana. Les bajamos el nivel de expresión en Nicotiana bentamiana. Si nuestra lista de candidatos nos hace suponer que están participando de la activación de la PTI, que es la primera respuesta inmune que les expliqué en las primeras filminas, nosotros para evaluar el estado funcional de la PTI luego del silenciamiento de estos genes, realizamos un ensayo que se llama ensayo de supresión de la muerte celular, que ahora les paso a explicar detalladamente. Vamos a tener la planta silenciada para el gen, y lo que vamos a hacer es infiltrar círculos con una suspensión de Pseudomonas fluorescens. Pseudomonas fluorescens es una bacteria de vida libre, no es patogénica en planta, pero tiene la particularidad de que activa una fuerte PTI. Esperamos 8 horas y infiltramos de manera solapante a PST DC3000. DC3000 es una cepa de Pseudomonas syringae patobartomato, es como un modelo y se usa mucho en el laboratorio. Y después evaluamos y hacemos un conteo de qué es lo que ocurre solo en esta región de infiltración solapante. Y los dos extremos de lo que puede ocurrir es que no se desarrolle muerte celular en la región solapante. Esto quiere decir que la PTI en este círculo está funcional, está muy activa, entonces no permitió que DC3000 avance y desarrolle muerte celular acá. O que tengamos zonas solapantes de este estilo, donde tenemos muerte celular en el 100% de la región.
Y esto es porque al silenciar nuestro gen candidato, de alguna manera la PTI se vio afectada y esto hace que DC3000 pueda avanzar en esta región. Y hacemos un conteo de esto. Lo que yo les muestro acá es un gráfico donde en el eje de las X muestro el porcentaje de regiones solapantes que pertenecen a la categoría de muerte celular completa, que sería esta, son los que están en negro, parcial, cuando es algo intermedio entre estos dos casos, que sería lo que está graficado en gris, y sin muerte celular en la región solapante, que sería lo que está graficado en verde y sería este caso de acá arriba. Y usamos siempre para estos ensayos dos controles. Por un lado silenciamos un gen que lo denominamos S1. S1 proviene de Escherichia coli 1, o sea, es un fragmento derivado de un gen de Escherichia coli que no silenciaría nada en planta, sería como nuestra planta wild type, pero pasó por todo el proceso de Biggs. Por eso es un mejor control. Y fíjense que en este caso no se debería afectar la respuesta inmune PTI, y como esperábamos, tenemos más porcentaje de círculos en la región verde, o sea, más círculos de este estilo de acá. Pero cuando silenciamos un FLC2, que es el receptor que yo les mostraba anteriormente de FLAG22, del epitope FLAG22, se ve afectada la respuesta inmune PTI, y lo que ocurre es que tenemos mayor cantidad de regiones solapantes de este estilo, del estilo de la de abajo, que es esta barra negra de acá. Estos son nuestros dos controles. De esta manera, y acá les muestro un ejemplo, nosotros encontramos en este caso una quinasa asociada a la pared celular de tomate, que se comportó muy parecido a FLC2, y eso nos da un indicio de que puede ser un gen importante para la respuesta PTI. Estas son las mismas plantas silenciadas para las mismas tres construcciones, S1, FLC2, los dos controles, y la UAC. Fíjense que después de infiltradas por vacío, en este caso la planta completa, con PCT, tenemos muchísimos más síntomas de enfermedad cuando se silencia la UAC, mostrándonos de nuevo la importancia de esta proteína. Y hicimos conteo de bacteria en el apoplasto, y fíjense las barras azules, cuando se silencia la UAC, la bacteria prolifera muchísimo mejor en el apoplasto. Esto quiere decir que estamos teniendo una respuesta inmune que no es muy efectiva. Bien, pero teníamos otra respuesta inmune que también estudiamos en el laboratorio, que es la ETI. Y entonces tenemos otro tipo de ensayo para ver el estado funcional de la ETI. Entonces, cuando tenemos genes que provienen de nuestros datos de transcriptómica que dicen que podrían estar implicados en esta otra respuesta inmune, lo que hacemos es, de nuevo, silenciarlos en micotiana bentamiana y hacemos un ensayo de muerte celular programada, o MCP, que es distinto al anterior. Tomamos las plantas silenciadas y les infiltramos círculos con una mezcla de Agrobacterium que va a expresar la proteína BRPTO y la proteína PTO, las dos proteínas a la vez. Y acá les pongo una ayuda a memoria para recordarles: BRPTO era el efector de Pseudomonas, y PTO la proteína de tomate que detecta este efector, y esta interacción hace que se active la ETI. Y eso es lo que nosotros aprovechamos en este ensayo, ¿no? Y vamos a tener dos tipos de resultados. Lo que quiero aclarar acá es que, como estamos infiltrando en gran cantidad Agrobacterium y expresando en gran cantidad con un promotor fuerte estas dos proteínas, lo que estamos haciendo es forzando a que la ETI sea muy fuerte. Entonces la muerte celular programada deja de ser microscópica y pasa a ser macroscópica, y de esa manera la podemos cuantificar. Entonces, cuando la ETI está funcional, lo que vamos a ver son círculos de este estilo, que espero que se note, donde casi el 100% de la superficie de la infiltración tiene muerte celular programada. Cuando por alguna razón silenciamos un gen funcional que es importante para la activación de la ETI, lo que obtenemos son círculos sin muerte celular programada, y toda la gama que uno puede encontrar en el medio, ¿no?
Acá les muestro de nuevo los gráficos de cuantificación. En este caso es al revés. Fíjense, el control negativo S1 tiene una ETI completamente funcional, entonces la mayor parte de los círculos tienen muerte celular programada completa. Y en este caso usamos como control positivo la proteína PRF, que es esta proteína de acá, que si uno la silencia, interrumpe la ETI, entonces lo que tiene es 100% de círculos de este estilo, sin muerte celular programada. Un buen candidato para nosotros es un gen que se comporta de manera intermedia entre estos dos controles, lo más parecido a PRF posible. Y en este caso, les muestro uno de los ejemplos que encontramos en el laboratorio. Acá tienen de nuevo S1 y PRF, los dos controles. Encontramos dos factores de transcripción del tipo WORKI, el WORKI22 y el WORKI25, que al ser silenciados, como en este caso de manera individual, acá está el WORKI25, 22, o los dos a la vez, tuvimos un retraso y una gran disminución en la aparición de síntomas de muerte celular programada. Las mismas plantas infiltradas por vacío de manera completa, lo que con PST muestran mayor sintomatología comparado con el control negativo S1, y cuando hicimos conteos de bacterias, fíjense las barras rojas, serían los WORKIs, tenemos mayor proliferación de bacteria cuando se silencian estos factores de transcripción comparado con el control negativo S1. Las barras azules sería el control PRF. Bien, yo les decía que siempre nos interesa volver a tomate, que es nuestra planta de interés económico. Entonces, una vez que tenemos estos candidatos fuertes analizados en Nicotiana bentamiana, con estos ensayos que son relativamente fáciles de hacer y rápidos, y tenemos candidatos fuertes, pasamos a utilizar otra tecnología. Y acá les quería mostrar esta foto que seguramente vieron este año en las noticias, de estas dos grandes investigadoras que ganaron el Premio Nobel de Química este año, 2020, y lo hicieron por lograr una técnica ya hace más de 5 años que se llama CRISPR, y que está siendo ampliamente utilizada en casi todos los laboratorios que hacen biología molecular hoy en día, estudien el sistema que estén estudiando, no solo en plantas, como en nuestro caso. Y nosotros incorporamos ya hace unos años esta tecnología al laboratorio. Se las explico lo más, espero que sea lo más claro posible lo que les voy a decir, pero quise ser muy sintética y clara con esta tecnología. Uno lo que hace básicamente es diseñar lo que se llama un RNA guía, que sería en el esquemita esta línea violeta de acá. Y lo que hace es diseña, le pone 20 pares de bases que van a tener complementariedad de base con la región del genoma que uno quiere modificar. Cuando se introduce dentro del tejido de un organismo, este RNA guía, lo que va a hacer es direccionar a una proteína que se llama Cas9 hacia el núcleo, hacia la región que tiene complementariedad de base con esos 20 nucleótidos. Parece que son pocos, pero con 20 nucleótidos uno puede ser muy específico de lo que quiere modificar. Y la Cas9 lo que va a hacer es cortar la doble hebra de ADN. Al cortar esta doble hebra de ADN, se activan todos los mecanismos de reparación de ese organismo. Dicen, uy, tenemos un corte en el ADN, hay que repararlo. Entonces, lo van a reparar y al repararlo van a introducir mutaciones. Sin quererlo, introducen mutaciones. Y en el mejor de los casos, esas mutaciones se van a traducir, van a llevar a un corrimiento del marco de lectura que va a llevar a una proteína truncada o una proteína no funcional, que eso es lo que uno quiere lograr. Sin embargo, también tiene otra importancia muy grande esta técnica, y voy a mencionar, no me voy a meter en el campo de la medicina y en otros campos, pero lo voy a mencionar lo que es en el campo de las plantas, en la producción. Es que uno puede modificar, para obtener alguna característica que le interese, el genoma de una planta, y lo que va a ocurrir es que en las generaciones sucesivas uno puede
perder el transgén que introdujo en ese tejido para generar la modificación genética. Entonces lo que uno va a tener es una planta modificada genéticamente, pero libre de transgén, no es un transgénico. Y eso está bueno que quede bastante bien claro. Esto, a la hora de introducir un producto al mercado, tiene muchísimas menos regulaciones, al menos no en Europa, porque en Europa erróneamente, aunque la comunidad científica se levantó en contra y todo, los consideraron transgénicos, en el resto del mundo son considerados modificados genéticamente y no transgénicos. Pero a nosotros nos interesa la tecnología para hacer investigación y la estamos usando solo con ese fin. Y lo que pudimos hacer es volver a tomate y generamos 2 líneas CRISPR Knockout para la UAC que les mencionaba previamente, implicada en la PTI. Acá les muestro ensayos donde tenemos la planta wild type y las 2 líneas mutantes infectadas con PST, y se puede ver que se ven mucho más afectadas, y cuando hicimos conteos de bacterias en estas plantas mutantes vimos que teníamos mucho más recuento de bacteria cuando la UAC no está funcional. Con esto nosotros pudimos corroborar lo que veíamos en Nicotiana ventamiana en nuestra planta modelo, que es tomate. También contamos en el laboratorio con 2 líneas de tomate CRISPR para los workies que le mencioné previamente, mutantes simples y dobles, que están siendo actualmente caracterizadas funcionalmente. Y por último, para terminar, si me dejan un minuto, les quiero hablar brevemente de una nueva línea de investigación que arrancamos hace un poquito más de un año, donde yo les explicaba anteriormente que, como todos sabemos, del ADN se transcribe a ARN, el ARN se traduce a proteína y la proteína es la que cumple la función en la célula. Sin embargo, ya hace bastantes años se viene viendo que muchos ARN de por sí, sin traducirse a proteína, cumplen funciones regulatorias en las células. Y a estos ARN se los llamó ARN no codificantes, y nosotros estamos estudiando un subgrupo de estos ARN no codificantes que se llaman ARN largos no codificantes, que son los que por convención se los considera los que tienen más de 200 pares de bases. Y reanalizando nuestros datos de transcriptómica, encontramos que muchos de ellos cambian su expresión cuando se activa la defensa de tomate. Y ahora estamos queriendo encarar y avanzar con la caracterización funcional de estos ARNs largos. Y bueno, para terminar, mencionarles brevemente de nuevo, Romina es la que está estudiando los factores de transcripción que le mencioné, Worky, hizo una muy buena caracterización en ventamiana y ahora está caracterizando las plantas CRISPR. Flor está trabajando con otra proteína quinasa de la que no hablé en esta charla, también implicada en la inmunidad de TI. Emilia está en su plan, va a buscar nuevos factores de transcripción implicados en las 2 respuestas inmunes. Hernán, que es el investigador que codirige el laboratorio conmigo, y nuestros colaboradores internacionales. Y desde ya, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, y cualquier pregunta que tengan, soy todo oídos y espero poder contestarla lo más sencillo posible y que se entienda todo. No sé si quieren que deje de compartir la pantalla. Sí, dale, estaría bueno. Ahí está. Si alguien tiene alguna pregunta, si quiere hacerla o directamente puede escribirla por el chat y yo la leo, como prefieran. Bueno, yo tenía una pregunta. Fabi. ¿Sí? Marina, bueno, primero te agradezco, no era necesario que me No, menciones. por favor. No sé si alguna vez lo habíamos hablado, pero bueno. Y por ahí capaz, yo creo que la última vez que te vi en Rosario hace muchísimos años, y capaz que ahí lo charlamos, ¿sí? Sí. Pero en un congreso de fisiología vegetal. Sí, yo te quería hacer una pregunta, Marina.
Vos al principio mencionaste que por ahí uno de los objetivos, así como para pensar en algo aplicado, es lograr algunas líneas de tomate en cierto punto resistente. Sí. Acá con este estudio tan básico, nosotros por ahí para que lo podamos visualizar, ¿qué modificación sería la que uno podría finalmente ponerle al tomate? Y bueno, Es respecto de una, lo que nos mencionás ahí, porque nos hablas de la respuesta inmune, yo supongo que se tendrán que superactivar esos genes, o ¿cómo serían? Es una muy, muy buena pregunta, y es algo que siempre nos preguntan. Nosotros no estamos obviamente todavía en el campo de lo aplicado, estamos muy lejos de eso, me parece que hay que estudiar mucho, pero la idea un poco es encontrar genes de amplio espectro. Y esto te permite después también trasladarlo a la resistencia a otros patógenos, no solo a patógeno bacteriano. Yo no lo mencioné acá, pero nosotros, por ejemplo, los factores de transcripción WORKI que te mencionaba, no solo cuando uno los silencia, se ven más afectadas las plantas por pseudomonas, sino por otros patógenos como pueden ser ovomicetes, probamos nematode, y también se ve afectada la resistencia por virus. Entonces, la ventaja para mí hoy en día de esta técnica CRISPR es que yo les mostré solamente la técnica básica, la primera que surgió, que fue la de noquear un gen. Pero hoy en día hay muchísimos, se diversificó muchísimo la técnica y hay muchos grupos que lo están estudiando y están generando nuevas tecnologías en donde uno puede hacer básicamente lo que quiera con esta técnica. Y desde sobreexpresar un gen y tenerlo mucho más activo a esto, a lo que hacemos nosotros usualmente, que es noquearlo. Uno también, lo que tiene en planta, yo hasta acá en los dos ejemplos que le mostré, son cosas que intervienen activando la inmunidad, pero uno también, las plantas tienen proteínas propias que ayudan a la virulencia, que aunque no lo quieran, ayudan a que la bacteria sea más virulenta. Entonces, si uno encuentra ese tipo de proteínas, noqueando esas proteínas, uno podría tener una planta más preparada para lo que venga, para el ataque que venga. No lo mencioné, pero bueno, en el Cinturón Hortícola de La Plata hoy justamente tuvimos un seminario y se utilizan muchísimos agroquímicos, muchísimos pesticidas de todo tipo. Entonces la idea, y esto no va a ser a corto plazo, esto es una idea, una meta utópica un poco a largo plazo, es poder generar productos hortícolas que sean un poco más amenos con el medio ambiente. Pero sí, eso es lo que uno buscaría hacer con estas cosas. Y otra de las cosas que no les mencioné con esta técnica CRISPR es que yo les decía 20 nucleótidos, es muy, muy específica. Al principio no había muchos estudios de si uno podía estar targeteando cosas que no quería cuando diseñaba estas construcciones. Y realmente hoy en día se han hecho estudios de transcriptómica, o sea se ve qué pasa a nivel de genómica, se ve qué pasa a nivel de todo el genoma una vez utilizada esta técnica, y se ve que solo se está noqueando en la mayor parte de los casos el gen de interés, que no se están tocando otras cosas, que es un poco otro de los miedos a la hora de generar este tipo de plantas, ¿no? No sé si ahí te contesté la pregunta, Fabi. Sí, Marina, yo sobre todo por ahí para que podamos ver, habemos gente de diferentes disciplinas y por ahí que siempre uno tiende a pensar en la aplicabilidad, sí. Si bien entendemos que Por es supuesto, ciencia básica. Y para finalizar yo mi intervención, te quería felicitar por tu recorrido. Gracias. Realmente, y quería que si me recordabas, si vos entraste con una beca de CONICET o una de agencia, por ahí por si hay algunos estudiantes. Mira, para yo que cuando puedan empecé, ver las posibilidades. Sí, yo cuando
Eso es una buena pregunta también para los chicos. Yo cuando empecé, en ese momento, las becas agencia se podían trasladar de un becario a otro. Entonces, por ejemplo, yo estaba en el laboratorio trabajando, empezaba con una beca agencia, tenía una beca agencia, y sacaba beca CONICET. Me presentaba a CONICET y sacaba beca CONICET. Me quedaba con la beca CONICET y los años que quedaban de beca agencia los podía ocupar otra persona. Eso ya no ocurre, pero bueno, lo que me pasó a mí fue que al principio yo empecé con una beca agencia de otra persona que había sacado CONICET y me empezaron pagando los primeros meses con esa beca agencia. Cuando yo empiezo, ahí nomás se abre la convocatoria CONICET y me presento a CONICET, y a los meses me entero, no sé, yo habré empezado en mayo, en diciembre me entero que me habían otorgado la beca CONICET, que era como son las becas CONICET actualmente, de 5 años. O sea que a mí me permitió mi beca CONICET terminar todo el doctorado. Ese fue mi recorrido. Pero sí, a los que están terminando les digo que se están por saber ahora, yo creo que en cualquier momento se saben de nuevo las entregas de subsidio a agencia, que muchos tienen asociadas becas para chicos que quieran hacer su doctorado. Son becas de 3 años, pero después les permite pedir otros 2 años de beca CONICET para poder terminar su doctorado, y les permite arrancar. Y que una vez que se saben a quienes se les otorgan estos subsidios, se empiezan a publicar muchas veces en las redes, en las mismas redes sociales, se empiezan a publicar las convocatorias a beca agencia, a que tenemos disponible, los grupos empiezan a publicar, bueno, tenemos disponible una beca agencia para tal cosa, para estudios de este tipo, y se empiezan a seleccionar los candidatos. Y bueno, y después está la posibilidad de que se contacten con algún grupo de investigación que les interesa, y pidan en la convocatoria que se hace todos los años, beca CONICET directamente, con el grupo de investigación, ¿no? Bueno, Laura Bueno, 25, muchas gracias. Laura 25 dice muy interesante, que muchos cariños, Marina, y te felicito. Ay, gracias, Laurita, sí. Santiago te felicita también, dice que es muy interesante tu línea de investigación y tus resultados, y que fue muy clara tu explicación. Gracias, Santiago. Matías Ferrando, muy interesante, Marina, y gracias por tu presentación. Muchas gracias. Graciela me parece que levantó la mano ahí. Bueno, te felicito, realmente Graciela. muy, muy interesante, la verdad que es una investigación magnífica, y bueno, y es una cosa medio de ciencia ficción, ¿Viste? ese hecho de Sí, es verdad, es verdad. Con el CRISPR adentro, ¿viste? Son cosas que Sí. es increíble, la tecnología, cómo ha avanzado, bueno, y me parece extraordinario también, porque cuando vos has tenido el cuidado de que con tan pocos 20 aminoácidos pues tengas un grado de especificidad que te dé tranquilidad con respecto al cambio que se está generando, y bueno, y también me parece interesante eso de que, bueno, es muy importante siendo que se transmite después a la descendencia sin mediar otra cosa. Sí. Bueno, me parece re interesante y estuviste muy clara. Gracias, Graciela, gracias. Sí, uno lo explica y es verdad, parece de ciencia ficción. La verdad es que en el día a día, bueno, los que hacen biología molecular lo saben, estés trabajando en el sistema que estés, muchas de las técnicas son parecidas, sea en plantas, sea con animales o cualquier otro sistema. Y en el día a día es agarrar una pipeta, mezclar un liquidito con otro liquidito. No le quiero sacar importancia, ¿no?, a lo que uno hace, pero básicamente es eso, ¿no? Crecen las bacterias, pero sí, cuando uno lo explica, y realmente a mí la técnica CRISPR me fascinó de entrada, me pareció, y bueno, por alguna razón son premio Nobel estas dos genias de química. A mí me enorgullece porque primero son mujeres y fueron muchos años relegadas de este tipo de premios, las mujeres en la ciencia.
Entonces me parece importantísimo que se las empiece a valorar por lo que son en la ciencia. Hay mucha mujer que fue dejada de lado de un montón de cosas y que hicieron cosas muy importantes para la ciencia en el mundo. Entonces a mí me encanta que sean 2 mujeres, y después que me encanta porque desde que salió la técnica y se empezó a hablar de la técnica, yo creo que era el último año que estaba en Estados Unidos y estábamos todos fascinados con lo que se podía hacer con esa técnica, y no saben lo que es hoy en día. Todas las variantes que se les ocurran de esta técnica surgieron en los últimos años. Y bueno, y se está usando hasta en medicina, para terapia, se está probando en terapia génica, en un montón de cosas, no solo nosotros en plantas. Así que sí, es muy interesante lo que se puede hacer con CRISPR. No, muy interesante. Gracias, Te Graciela. felicito. Gracias, gracias. Bueno, Laura también te felicita y te dice que muchísimas gracias y que muy interesante la presentación. Gracias, Laura. Y bueno, Maru, yo te veo y yo te escuchaba explicar a vos y me hacía acordar cuando ella me explicaba algo a mí, porque explica ahora, ella explicaba cuando era estudiante. Ay, Si hay algo que si habremos memorizado nombres pero, científicos. pero ella tenía esa facilidad para explicar y esa oralidad que siempre la caracterizó. Y siempre fue, la verdad, que los logros que ella tiene hoy son geniales, y a mí la verdad que no es una cosa que me sorprenda, porque yo nunca dudé de dónde iba a llegar ella, porque era súper inteligente, la verdad. Ay, gracias, Majo, me vas a hacer emocionar, porque ya tras que estoy emocionada de estar acá, mirá, me vas a hacer emocionar. Bueno, Lo único que les quiero decir y dejar a los chicos que les quede claro es que se puede, que yo vengo de un plan de estudio donde no tenía biología molecular, cursé la materia con Fabiola en su momento, pero no tenía ningún tipo de práctica. Mis primeros 2 años fueron muy duros, de mucho estudio, de sentarme con compañeros en el laboratorio y decirles, no entiendo. y bueno, y de a poco se puede lograr, y si a uno le gusta lo que quiere hacer, se tiene que poner, trabajar, estudiar, y se puede hacer. Y hoy en día hay muchísimas más oportunidades que las que yo tuve en su momento cuando me recibí, porque fue un momento muy duro para nosotros. Y no solo ese momento, la ciencia venía muy mal desde hacía muchísimos años. Entonces, que no bajen los brazos, que busquen lo que les gusta, ¿no? En el área que les interesa, y que hay muchas cosas interesantes para hacer. Y que la formación que tenemos de grado en esa facultad es muy buena y sirve y mucho para poder continuar. Genial. Genial. Bueno, Marina, Bueno. nos queda agradecerte, no sé si alguien más, Gabriela o Ali, le quieren decir algo. Y bueno, también queremos agradecer a todos los que nos acompañan desde la primera charla, esta ya la número 8. Y bueno, les queríamos contar que dentro de 15 días va a estar Nadia Casati. Nadia Casati es licenciada en Ciencias Biológicas, egresada a nuestra facultad, y está en un tema completamente diferente al de Marina. Bueno, es algo en plantas, ¿sí? Ella tiene un emprendimiento de asesoramiento botánico y, bueno, hace diversas cosas, desde comercializar algunas suculentas, da capacitaciones, así que, bueno, vamos a esperar que ella nos cuente un poco cómo ha emprendido su camino en la biología. Y después, bueno, de nuevo agradecerte, Marina, a mí me encantó la charla, y bueno, los estudiantes ahí, que hay mucho en nuestras materias, les decimos que, bueno, si quieren contactarse con Marina, por supuesto, que me escriban. Le vamos a pedir que nos deje el mail o el contacto, así... que me escriban, si tienen preguntas, si quieren contactar por lo que sea, no hay ningún tipo de problema. Me escriben y les contestaré lo más rápido posible. Así que sí, encantada de poder ayudarlos en lo que sea. Sí. Gracias de nuevo por invitarme.
No, gracias a vos por participar, y yo creo que es muy importante para todos los alumnos. Ahí está Anto Espina, que agradece y que dice que como alumna le sirve un montón estas charlas, así que bueno, también agradecer a todos los alumnos que nos vienen acompañando, y esperamos que cumplan las expectativas de ustedes, a ver, que les aclare un poco el panorama para cuando ustedes se reciban. Bueno, gracias. Cuídense Bueno. y que sigan todos bien. Bueno, Maru, Bueno. gracias. Un beso grande para todos. Dale, nos vemos. Chao. Chau, chau. El